Y nosotros tenemos 20 años de estar tratando de disminuir esta cifra. Parece increíble que existan países donde la pobreza es un asunto que realmente está solo en la teoría, no existe en la práctica. Exactamente. Aquí tenemos un dato muy interesante que es el de los homicidios. En el caso de Noruega, lo conversábamos esta tarde, la población es muy similar a la nuestra. En el caso de Singapur también es muy similar a la costarricense, pero la diferencia en la tasa de homicidios es significativa. Así es, en el 2011 se da por primera vez después de 6 años una leve baja, porque siempre habíamos tenido 11 por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, las diferencias siguen existiendo y son bastante grandes para países que tienen una población prácticamente igual. O sea, mientras aquí matan más de 400 personas casi en un año, en Singapur, me decía usted, y lo vamos a ver en un reportaje que usted elaboró, matan si acaso 20 personas en un año. Exactamente, o sea, la diferencia ya en términos reales es bastante grande. Muy bien, precisamente entonces vamos a ver un reportaje que usted elaboró acerca de este tema, en donde la primera parte vamos a analizar cuál es la Costa Rica con la que soñamos, y en la segunda vamos a ver cuál es la Costa Rica que tenemos. Veamos a continuación. Le invito a que cierre los ojos por un momento. Imagine cómo sería la Costa Rica de sus sueños, esa Costa Rica deseada. Ya lo hizo. ¿Qué vio? No hay duda que todos deseamos una Costa Rica mejor. Sabemos que no es cuestión de un abrir y cerrar de ojos. Pero quisimos conocer esa Costa Rica ideal desde la visión de 7 expertos. La Costa Rica sin huecos ni presas. La Costa Rica que deseamos tener en materia de infraestructura vial es una Costa Rica que no tenga huecos en las carreteras. Una Costa Rica donde particularmente las vías principales que atraviesan el país y las que están en el área metropolitana le permitan a uno moverse con seguridad vial. Para Guillermo Loría del ANAME, el país deseado en materia de infraestructura tendría carreteras de primer mundo, en las que un hueco sea incapaz de frenar o colapsar el área metropolitana. A mí me gustaría que nosotros tuviéramos infraestructura como hay en este momento en Europa. Es una infraestructura que permite la seguridad vial, puede transitar a una buena velocidad, las carreteras están en muy buen estado y un sistema multimodal de transporte, que es que en ciertos puntos de la red vial usted encuentra intersecciones entre carreteras, trenes, metro, autobuses, taxis y hasta aeropuertos. Por ahí es el camino que nosotros tenemos que seguir. Costa Rica sin pobreza. La Costa Rica que queremos es una Costa Rica sin pobreza, una Costa Rica sin brechas, una Costa Rica sin desigualdad. Imagine cómo sería una Costa Rica sin tugurios y en su lugar todos tuvieran casas dignas. Una Costa Rica que logre bajar el índice de pobreza, algo que ha sido imposible lograr en los últimos 20 años. La pobreza, y especialmente la pobreza extrema, es éticamente inaceptable. Suena utópico, pero otros países lo han logrado, como por ejemplo Noruega, donde la pobreza no existe. Costa Rica sin ríos contaminados. Yo desearía una Costa Rica con los ríos tan hermosos que teníamos todavía cuando yo era pequeña, ver un río Virilla cristalino, y fueron famosísimas las pozas del Virilla. La gente iba a hacer su picnic. En un país donde se supone se defiende la naturaleza, el deseo de tener ríos cristalinos, más que un anhelo, debería ser una realidad latente. Una Suecia, una Suiza, Islandia, donde a nadie, nunca jamás se le ocurre tirar un pedacito de plástico, por ejemplo, al suelo. Suiza para mí es un país muy bello y hasta a nosotros siempre nos dijeron la Suiza centroamericana, ¿verdad? Costa Rica sin deserción estudiantil.
El 100% de nuestra juventud debiera pasar por eso, porque es la única manera en que un país tan pequeño va a poder crear los mecanismos de riqueza, los mecanismos de producción, productividad y acceso que requerimos. Aunque la deserción disminuyó en los últimos 10 años, la Costa Rica deseada para el exrector del INCAE, Roberto Artavia, es la que logre contener a esos más de 54,000 niños y jóvenes que desertan. Pero ciertamente mi modelo educativo favorito es el finlandés. Me parece que es un modelo ideal, es un modelo que está orientado a respetar y promover a los profesores y a los estudiantes como el centro del sistema educativo. Para mí lo más importante de las naciones europeas o de algunas otras como Nueva Zelanda es haber roto el mito de que la educación privada es buena y la educación pública es de segunda. En esos países la educación pública es igual o mejor que la privada. Costa Rica sin homicidios. Me gustaría tener un país con menos homicidios, también con menos suicidios. Una Costa Rica que retome las raíces que la hicieron un país distinto. En el 2011 la tasa de homicidios bajó en Costa Rica. Tras 6 años de no dar tregua, en este momento, según datos del OIJ, la tasa está en 9,8 por cada 100,000 habitantes. Pero si hablamos de desear una mejor seguridad, el experto en este tema, Manuel Mora, señala avances de países como Suiza, donde la tasa de homicidios es de 2,2 cada 100,000 habitantes. En el caso de Suiza, su soberanía la define a su casa y no lo usa en la mañana, en la noche, en medio de una borrachera para agarrar a tiros al pueblo o pegarle a la esposa. Costa Rica sin listas de espera. Yo desearía una Costa Rica con un modelo de salud igual al que tenemos, pero hecho en la realidad, donde todos los costarricenses y las personas que habitan en este país tengan acceso a los servicios de salud en forma oportuna. En los años 40 el país dio un gran paso cuando implementó el sistema de salud pública, algo que naciones como Canadá apenas adoptaron hace menos de 30 años. Canadá es un sistema universal y solidario que no, yo creo que fue posterior a nosotros, pero lo ha logrado consolidar. Costa Rica sin políticos corruptos. Sería un país más transparente, ¿verdad? Pero la transparencia tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con que los políticos, nuestros administradores públicos quizás sean mejores, pero también tiene que ver con las leyes y las normas, la forma en que está diseñado el Estado. Para el politólogo Jaime Ordóñez, con los cambios requeridos es posible llegar a niveles de corrupción bajos. Los países escandinavos son países con muy baja corrupción, donde son países interesantes porque hay una gran producción económica y un Estado que reparte muy bien. Son países muy igualitarios, pero existe empresa privada. Pero esa es solo la Costa Rica que deseamos. ¿Por qué no la tenemos? ¿Será que nos la hemos ganado? Yo quiero una Costa Rica que no ande